Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y toda la actualidad del mundo del espectáculo. Hoy agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha hecho temblar las redes sociales, ha desatado un torbellino de emociones y ha puesto a prueba la paciencia de miles de fans alrededor del mundo. Sí, lo adivinaron. Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no cualquier cosa. No se trata de un simple rumor, de una especulación pasajera ni de una noticia a medias. Prepárense porque vamos a analizar a fondo las explosivas afirmaciones que apuntan a que el próximo año podría ser, atención, el año de la boda. Una boda que promete ser, agárrense de sus asientos, imperdible. Así es, mis amores. Después de años de anhelos, de sueños tejidos a la luz de la pantalla, de suspiros contenidos y de un sinfín de teorías elaboradas por fans incansables, parece que el deseo más profundo de muchos podría estar a punto de materializarse. ¿Será que Can y Demet, esa pareja que nos robó el corazón con su magia en Erkenci-Kuş, finalmente se animarán a dar el sí quiero? ¿Será que esa química incandescente que vimos en la ficción trascendió la barrera de la pantalla y se convirtió en un amor real, profundo y destinado a durar? Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a imaginar el vestido de novia perfecto, el lugar de la ceremonia y la lista de invitados, quiero recordarles lo importante que es estar suscritos al canal. Únanse a esta gran familia de amantes del chisme y la farándula. Y no olviden activar la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Porque aquí, en este rinconcito virtual que hemos creado juntos, les traemos toda la información que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, con el cariño, la dedicación y la objetividad que ustedes se merecen. Y ahora sí vamos a desmenuzar este tema que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Desde que Erkenci-Kuş irrumpió en nuestras vidas, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno global sin precedentes. Su talento innegable, su carisma arrollador y sobre todo, esa conexión especial, esa chispa única que irradiaban en cada escena, los catapultó a la cima de la fama internacional. La serie se convirtió en un éxito rotundo conquistando corazones en cada rincón del planeta, y la gente no podía dejar de hablar de Sanem y Can, esos personajes que interpretaron con una maestría que parecía venir del alma. Pero la pregunta que rondaba en la mente de todos, la duda que alimentaba cada conversación y cada publicación en redes sociales era, ¿existe algo más que una simple amistad entre ellos? Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla comenzaron a circular casi de inmediato. Las miradas cómplices que se dedicaban en las entrevistas, las sonrisas tímidas que se escapaban durante las grabaciones, los abrazos prolongados que parecían desafiar el protocolo, cada pequeño gesto, cada detalle insignificante era interpretado por los fans como una prueba irrefutable de que Can y Demet estaban perdidamente enamorados el uno del otro. Sin embargo, ambos actores se encargaron, una y otra vez, de desmentir rotundamente cualquier tipo de relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, profesionales que admiraban y respetaban el talento del otro, y pedían a sus seguidores que no se dejaran llevar por las especulaciones y que no creyeran en los rumores infundados que circulaban en los medios. Pero la verdad es que a pesar de sus constantes negaciones, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans, impulsados por su pasión inquebrantable y su ingenio desbordante, seguían recopilando pruebas, analizando minuciosamente cada entrevista, examinando cada fotografía, escudriñando cada aparición pública de Can y Demet. Y aunque no existía una confirmación oficial, una declaración contundente que validara sus sospechas, muchos seguían creyendo firmemente que donde hubo fuego, cenizas quedan. Que esa chispa que habían visto en pantalla no podía ser simplemente actuación, que tenía que haber algo más, algo profundo y significativo que unía a esos dos seres humanos. Después de la finalización de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en proyectos distintos y explorando nuevas facetas de su carrera. Can Yaman se embarcó en una aventura internacional, trabajando en Italia y otros países, demostrando su versatilidad y conquistando nuevos públicos. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Durante este tiempo ambos fueron relacionados sentimentalmente con otras personas, y parecía que la posibilidad de un romance entre ellos se desvanecía por completo, sepultada bajo el peso del tiempo y la distancia. Pero, aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone aún más interesante.
En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Khan y Demet han resurgido con una fuerza inusitada, alimentados por nuevas pistas y por declaraciones que han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Y no se trata simplemente de simples rumores, de chismes sin fundamento o de especulaciones al azar. Se trata de afirmaciones contundentes, provenientes de fuentes cercanas a los actores, que apuntan a una inminente boda. Sí, lo han leído bien. Una boda. ¿De dónde provienen estos rumores? ¿Quién está detrás de estas afirmaciones tan categóricas? Pues bien, según varias fuentes cercanas a los actores, que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, Khan y Demet se habrían estado viendo en secreto durante los últimos meses, aprovechando los resquicios de sus apretadas agendas y los momentos de soledad para reconectar y revivir la llama de su amor. Al parecer, la distancia y el tiempo separados les sirvieron para reflexionar sobre sus sentimientos, para analizar lo que realmente querían en sus vidas y para darse cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era mucho más que una simple amistad, que era un amor verdadero y profundo que merecía una segunda oportunidad. Algunos medios turcos conocidos por su acceso privilegiado a la información del mundo del espectáculo, incluso afirman que Can Yaman ya le habría propuesto matrimonio a Demet Özdemir, durante una escapada romántica a un destino paradisíaco, y que ella habría aceptado emocionada, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de alegría. La boda, según estas fuentes, estaría planeada para el próximo año, en una fecha aún por determinar, y prometen que será un evento espectacular, digno de una pareja de estrellas como ellos. Un evento que paralizará el mundo del espectáculo y que será seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Por supuesto, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Sus representantes se han limitado a guardar silencio o a negar los rumores, argumentando que se trata de especulaciones sin fundamento y que sus clientes están enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Pero como dice el viejo refrán, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso el río suena con mucha fuerza, con un estruendo que es imposible ignorar. Además existen varios indicios que podrían respaldar la teoría de la boda. Por ejemplo, Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses, aunque han tratado de mantener un perfil bajo y de evitar ser fotografiados por los paparazzi. También han intercambiado mensajes en redes sociales que han sido interpretados por los fans como señales de una posible reconciliación, mensajes sutiles pero cargados de significado, que han desatado la locura en las redes sociales y han alimentado aún más la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero, ¿qué es lo que hace que esta noticia sea tan impactante? ¿Por qué ha generado tanta expectación y ha movilizado a tantos fans alrededor del mundo? Pues bien, en primer lugar, está el factor nostalgia. Para muchos fans, Can y Demet son la pareja perfecta, la pareja que siempre soñaron ver juntos, tanto en la ficción como en la vida real. La idea de que finalmente puedan estar juntos, de que su amor pueda florecer y consolidarse en un matrimonio, es algo que los llena de alegría, de esperanza y de una profunda satisfacción. En segundo lugar, está el factor sorpresa. Después de años de negaciones, de rumores desmentidos y de relaciones con otras personas, la noticia de una posible boda toma a muchos por sorpresa, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Nadie se esperaba que después de tanto tiempo Can y Demet pudieran retomar su relación y llevarla al siguiente nivel. Es una noticia que desafía las expectativas y que demuestra que a veces el destino tiene planes inesperados para nosotros. Y en tercer lugar, está el factor expectación. Si la boda realmente se lleva a cabo, será un evento mediático de proporciones épicas. Los fans de todo el mundo estarán pendientes de cada detalle, desde el vestido de la novia hasta los invitados famosos, pasando por la música, la decoración y el menú. Será sin duda la boda del año, un evento que marcará un hito en la historia del espectáculo y que será recordado por mucho tiempo. Ahora bien, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de Demet Özdemir, todo esto sigue siendo especulación. No podemos afirmar con certeza que se van a casar el próximo año, ni podemos asegurar que su relación es tan sólida como algunos medios afirman. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descartar la posibilidad. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras, admirando su talento y soñando con la posibilidad de que algún día, la pareja a que nos robó el corazón en Erkencikus nos sorprenda con una noticia feliz, una noticia que confirme que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que los sueños, a veces, se hacen realidad.
Y hablando de sueños, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet realmente se van a casar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál sería su vestido de novia ideal para Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué piensan de este tema tan apasionante. Mientras tanto, seguiremos investigando, buscando pistas, analizando cada declaración y manteniéndonos al tanto de cualquier novedad que surja sobre este tema. Porque aquí, en este canal, les prometemos mantenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, con la transparencia, la objetividad y el rigor que ustedes se merecen. Y si finalmente se confirma la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, prepárense para una cobertura exhaustiva. No se perderán ni un solo detalle. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos hablado de la explosiva noticia que ha revolucionado las redes sociales, la posible boda de Can Yaman y Demet Özdemir el próximo año. Hemos analizado los rumores, los indicios, las expectativas y los sueños que rodean este evento. Y aunque no hay una confirmación oficial, la esperanza de ver a esta pareja junta de nuevo sigue viva en el corazón de muchos fans. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo, mejorando y trayéndoles el mejor contenido posible. Son los mejores. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Les gustaría que Khan y Demet se casaran? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci-Kuş? No se guarden nada. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y a soñar con la boda del año.